Bueno, y la desaparición de Santiago Maldonado desde el 1 de agosto, de alguna manera puso o expuso a un grupo que se llama RAM, que es Resistencia Armada Mapuche, y justamente nuestra compañera Loreley Gafoglio viajó para conocer en profundidad de qué se trata este grupo, cómo funciona, quién lo financia, cuáles son sus objetivos, en fin, una cantidad de cosas que hasta ahora en general la opinión pública no tenía conocimiento. Contanos, Loreley, muy detallado tu informe, realmente muy profundo, muy claro. Sí, lo que pasa es que acá desde Buenos Aires hay muchas cosas que ocurren en el interior de nuestro país de las que no nos damos cuenta, y nos damos cuenta cuando surgen cosas muy aseadas como la desaparición de Santiago Maldonado, pero bueno, y recién ahí le prestamos atención. Quiero comentar algo que no se sabe, que seguramente alguien lo comunicará mañana, es que a partir de este momento comenzó la rueda de los peritajes para poder determinar si efectivamente la Gendarmería Nacional retuvo y detuvo a Santiago Maldonado porque su hermano Sergio, hoy en el Juzgado Federal de Bariloche, se prestó a brindar muestras de saliva y de sangre para poder determinar su ADN. Con esta información se van a poder hacer los cruzamientos y los cotejos con los material genético incautado en las camionetas de Gendarmería. Recordemos, claro, que se habían encontrado algunos cabellos. Y hay una mancha que le ponen luminol, pero que no había mucha certeza de que fuera sangre, pero entre la duda la levantaron. Perfecto. Y se va a peritar eso. Así que a partir de ahora, más o menos en 10 días, vamos a tener una respuesta en cuanto al involucramiento de la Gendarmería. Bien, pero como decía Dolores recién, lo que lograste también con este informe es profundizar qué pasa con este grupo de mapuches en el sur. Yo creo que sería bueno que nos digas, de todos los mapuches que habitan nuestro país, ¿cuáles están en esta tendencia más radicalizada? Bueno, en contexto, porque yo no lo sabía, en el país habitan 200.000 mapuches. Hay un grupo que es minúsculo, muy radicalizado, de izquierda, de ideología bastante revolucionaria, con una mezcla de trotskismo, de reivindicación indígena y sustentos de sustentabilidad, en conceptos de sustentabilidad que tienen que ver con la cosmovisión mapuche, que se llama RAM, o Resistencia Ancestral Mapuche, que entiende que después de mucho tiempo de opresión, de una historia bastante, hay que reconocerlo, bastante dolorosa en cuanto a pueblo originario, porque ha sido muy segregado, muy discriminado, desplazado también de sus tierras, hace una reivindicación de su territorio en el cual avala una lucha, no te digo armada, pero sí de una manera amplia. Todas formas de lucha son válidas, sostienen. A partir de esta amplitud se suceden un montón de actos de violencia que son públicamente reivindicados por RAM, pero que la comunidad mapuche rechaza y lo hace de manera categórica. Aunque también... O sea, el resto de la comunidad mapuche, digamos, no comulga con esta, son muchas comunidades autónomas, que cada una tiene a su lonco, que es su líder político, y deciden ellos en comunidad, viven en comunidad, entonces se decide muy democráticamente. Muchos no coinciden con esta metodología, pero hay que decirlo también que muchos públicamente la rechazan, pero por atrás la sostienen. ¿Por qué? Porque después de 130 años ellos sienten que por primera vez tienen una persona que sale a defender sus derechos postergados y cercenados. Con respecto a esos derechos, ¿qué dice nuestra Constitución y qué se les ha reconocido o no? Bueno, viste que a partir de esta irrupción hubo también, uno notaba en Bariloche o en el Bolsón, mucha xenofobia. Es decir, los mapuches no son pueblos originarios, nos invadieron desde Chile para robar el ganado, exterminaron al tehuelche, por lo tanto, como vinieron después de la declaración de la independencia, no son susceptibles a ser reconocidos con territorio. Y no están así. Bueno, la Constitución no dice eso, la Constitución es muy amplia, es el artículo 75, al que se suma también un convenio que la Argentina suscribió con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, respecto a los pueblos originarios, que dice
no habla de pueblos originarios o nativos, sino de poblaciones indígenas. No hace una distinción sobre cuáles son las poblaciones indígenas nativas o originarias, con lo cual yo hablé con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y me dijeron, los mapuches entran dentro de lo que la Constitución reconoce como pueblo originario. O sea, su reclamo por las vías adecuadas es legítimo. Esta manera de actuar o esta manera de proceder o de resistir más precisamente, tratando de llegar digamos, de llegar a buen puerto con sus reclamos, los pone también en una situación de conflicto. Por un lado con la justicia, porque hay causas penales pendientes, ¿no?, que están involucrados. Pero ¿cómo es la percepción de la gente que vive en el lugar? Si les temen, si están cómodos, más allá de que estén o no de acuerdo con su proceder. No, mira, en toda la parte de Patagonia andina, de lo que son las comarcas andinas, desde el Bolsón, Esquel, que son territorios bastante vastos, hay mucho miedo. Hay mucho miedo porque, y esta es la realidad, y no, acá no se trata de tener una agenda o una ideología, porque pareciera que en esta cuestión fue muy difícil la cobertura, porque todo está asignado por un tema ideológico. Cuando uno quiere tener un acercamiento de 360 grados para poder entender la profundidad de la problemática, se encuentra con esta imposibilidad. El RAM infunde miedo. Esto hay que decirlo, infunde miedo en su territorio porque ataca a muchos mapuches y de manera sorpresiva, en el medio de la noche, con una metodología que es imposible prevenir y que no ha mostrado hasta ahora mucha hazaña, aunque de alguna manera sí, en un caso que ahora te voy a contar, pero despoja de bienes, produce un daño psicológico muy grande a esta gente porque... O destrozos económicos, ¿no? De familias por ahí que no les sobra nada. Por el solo hecho de ser empleados de grandes terratenientes extranjeros. Claro. Ahí, ese es el punto donde ellos atacan. ¿Vos sentiste esa intimidación? No, conmigo no. Hay que decirlo, yo tuve un acercamiento muy cauteloso, pero muy cordial, explicativo sobre mi función, que ellos aceptaron en muy buenos términos, pero hablando con otros mapuches de la zona, que también radicados ahí, porque hay muchos predios tomados o recuperados, depende de dónde se mire, sí les temen. Gente encapuchada. Yo quiero aclarar que lo que fui es a lo que la justicia sospecha es uno de las bases donde podrían guarecer a miembros de RAM, que es un predio en el campo de Benetton, en Chubut, se llama Leleque, que ellos es el foco, digamos, de su lucha. Los grandes terratenientes, los intereses capitalistas, imperialistas, oligárquicos, latifundistas. O sea, hay toda una ideología y un concepto de izquierda revolucionaria muy extrema que se esconde detrás de este reclamo indígena. Entonces, por el solo hecho de pertenecer a estas organizaciones, son víctimas. Pero los delitos han sido muy variados, de todo tipo y bastante cruentos. El más cruento, privación ilegítima de la libertad con simulacro de fusilamiento. Con eso te digo todo. Muy bien, buenísimo, gracias Lola. Gracias, Loreley.